Leviatanes, guardianes del abismo. En los confines más profundos y oscuros del mundo, antes de que la luz del sol tocara las aguas y antes de que la tierra se elevase hacia el cielo, existía un vacío insondable. Este vacío, un abismo sin fin, era el caldo de cultivo de poderes antiguos y misteriosos, energías que el universo mismo apenas podía contener. Fue en este lugar, en un momento fuera del tiempo, donde nacieron los leviatanes. Creados por los arquitectos del cosmos, entidades cuya existencia precedía a la luz de las estrellas, los leviatanes fueron forjados para ser guardianes del equilibrio primordial. Estas criaturas majestuosas, de tamaños que desafían la comprensión humana y poderes que rozan lo divino, fueron diseñadas para navegar por el vasto abismo, manteniendo a raya las fuerzas caóticas que amenazaban con devorar la creación misma. Los leviatanes, en su esencia, eran seres de pura energía y materia, capaces de moldear el tejido del espacio y del tiempo a su voluntad. Con cuerpos que brillaban con la luz de 1000 soles y voces que resonaban como truenos a través de las profundidades, estos seres eran la personificación de la majestuosidad y el poder. Durante eones, cumplieron su propósito sin desvío, navegando por las corrientes del abismo, enfrentándose a monstruosidades inimaginables y sellando grietas que conducían a dimensiones de pura anarquía y destrucción. Pero, con el paso del tiempo, algo comenzó a cambiar. El mismo abismo que los leviatanes juraron proteger empezó a ejercer su influencia corruptora sobre ellos. La eternidad de su tarea, la infinita oscuridad y el constante enfrentamiento con entidades de pura maldad comenzaron a erosionar su inquebrantable voluntad. Al principio, fue apenas perceptible, un leve cambio en sus cantos, una ligera excitación en sus movimientos. Pero, como una grieta en la roca que se va ensanchando con el tiempo, la corrupción se fue profundizando. Algunos leviatanes empezaron a mostrar signos de rebeldía, cuestionando la autoridad de los arquitectos del cosmos y desafiando las leyes que regían su existencia. La corrupción no tardó en manifestarse en actos de violencia y caos. Leviatanes que una vez protegieron la creación, ahora se deleitaban en su destrucción. Gigantes de las profundidades emergieron, desatando tempestades capaces de hundir continentes y oscureciendo los cielos con su furia. Lo que comenzó como una misión sagrada, se convirtió en una guerra fratricida, con leviatanes enfrentándose entre sí, desgarrando el tejido mismo de la realidad. Mundos enteros se vieron atrapados en el conflicto, civilizaciones antiguas y avanzadas sucumbieron bajo la ira de los leviatanes corrompidos. Los arquitectos del cosmos, viendo la destrucción que sus creaciones habían desencadenado, intentaron intervenir. Sin embargo, la batalla era demasiado grande, y hasta ellos encontraron resistencia en sus esfuerzos por restaurar el orden. En medio de este caos, un pequeño grupo de leviatanes, aún fieles a su propósito original, se levantó contra sus hermanos corrompidos. Esta resistencia, aunque valiente, parecía condenada al fracaso, pues, ¿cómo podrían unos pocos, por muy poderosos que fueran, enfrentarse a la marea creciente de la oscuridad y la corrupción? La batalla entre los leviatanes, entre la luz y la oscuridad, la creación y la destrucción, se intensificó, amenazando con arrastrar al cosmos entero hacia el abismo del que una vez emergieron. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación y esperanza, los arquitectos del cosmos y los leviatanes no corrompidos unieron sus fuerzas en un último esfuerzo por sellar la corrupción. En un lugar donde el abismo se encontraba con la realidad, donde las estrellas se desvanecen ante la inmensidad de la oscuridad, libraron su última batalla. Con sacrificios inimaginables y actos de valentía puros, lograron crear un sello, un punto de luz eterna en el corazón del abismo, capaz de contener, aunque sea momentáneamente, la expansión de la corrupción. La guerra dejó cicatrices profundas en el tejido del cosmos, cicatrices que no desaparecerían fácilmente. Los leviatanes, tanto los caídos como los que sobrevivieron, se convirtieron en leyendas, advertencias de lo que podría suceder si el equilibrio se rompe nuevamente. Pero también se convirtieron en símbolos de esperanza, de la capacidad de resistir incluso en la oscuridad más profunda. El final de esta historia permanece abierto, como el abismo mismo. La corrupción, aunque contenida, sigue latente, y la lucha de los leviatanes continúa en las sombras, lejos de la vista de los mundos que alguna vez juraron proteger. La pregunta de si el sello resistirá o si los guardianes del abismo podrán mantener a raya las fuerzas de la oscuridad para siempre, queda sin respuesta. Pero una cosa es cierta, mientras haya quienes recuerden y honren su sacrificio, siempre habrá una luz en la oscuridad, un faro de esperanza en medio del abismo.